Todavía se atrincheran en la posibilidad de generar un entendimiento, o sea, rechazan la posibilidad de generar un entendimiento para resolver una deuda pendiente que tenemos en nuestro país. Sin embargo, también hay un grado de optimismo moderado, como, si mal no recuerdo, dijo la ministra Jara, respecto a algunas señales que también se han dado desde la oposición, porque tenemos un sector que se ha abierto a dialogar con quienes piensan distinto en pos del país, en pos de la necesidad urgente de tener avances en materia de pensiones versus quienes se han atrincherado en esto. Nosotros esperaríamos que la posición de aquellos que se abren al diálogo sea cada vez más mayoritaria y que pueda configurar una mayoría que, conjunto con el oficialismo, aquellos que sin ser del oficialismo no son oposición, podamos avanzar, ¿no? Vamos a ir por los 9 meses desde que se ingresó la reforma de pensiones, la tercera que se ingresa en el debate legislativo en nuestro país. Las 2 anteriores fracasaron, esperamos que esta tercera no fracase. Llevamos mucho tiempo desde que se ingresó. Entonces, podemos generar un acuerdo en la medida que ponemos en el centro a los pensionados y las pensionadas, ahora. Porque esto no se trata solo de aumentar las pensiones en 10 o 20 años más. Por cierto que queremos un sistema de pensiones que nos garantice pensiones buenas a futuro, pero también necesitamos generar un acuerdo que implique aumentar las pensiones ahora ya. Si es que algunos se siguen oponiendo a un pacto fiscal para aumentar la PGU versus impuestos, no podemos aumentar la PGU. Y si por el otro lado insisten que el 6% en su totalidad vaya a capitalización individual, es decir, a la lógica de la pensión autofinanciada, como está configurado hoy día con la AFP, tampoco vamos a lograr un aumento de pensiones ahora ya. Eso solo podría ser eventualmente a futuro, 30 o 40 años. Entonces, no basta con criticar o oponerse. Lo que necesitamos de la oposición es que exista esta apertura, ojalá más mayoritaria, al diálogo, al mismo tiempo que presentan propuestas para lograr ese objetivo. Insisto, ni más ni menos que lograr el aumento de las pensiones ahora de nuestros jubilados y nuestras jubiladas. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. A la medianoche finaliza el plazo para la presentación de enmiendas en el Consejo Constitucional y desde el Partido Republicano han anunciado varias normas, ¿no?, que esperan ingresar y que de alguna forma modifiquen el texto emanado de la Comisión de Expertos. En ese escenario, ¿al gobierno le preocupa, por ejemplo, que avance alguna de estas normas impuestas por republicanos, hoy por hoy la oposición, en el entendido que algunas pueden representar, no sé, retrocesos democráticos, por ejemplo, en temas relativos como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, a propósito del tema de la despenalización del aborto y las modificaciones que quieren realizar? Y si desde el gobierno ven que esta pasada de máquina, como algunos sectores de otro lado han manifestado de republicanos, afecta sumamente al proceso, al éxito del proceso constituyente. Bueno, creemos que el debate sobre los contenidos, obviamente, está radicado particularmente en el espacio del Consejo Constitucional. Estamos recién en la fase donde hay patrocinio de las iniciativas ciudadanas y las propuestas ciudadanas. Va a venir un proceso luego de debate, de discusión y de votaciones y de distintas propuestas. Y lo que nosotros esperamos desde el gobierno básicamente es lo que hemos dicho, ¿no? Que prime la capacidad de diálogo y entendimiento donde más que exclusiones o imposiciones de algún sector, se produzca realmente una inclusión de las distintas miradas para que la propuesta de texto constitucional pueda representar, si esta vez, a el conjunto del país, ¿no? Y que además, evidentemente, algo que creemos que todos desearíamos, que nuestra democracia se vea fortalecida, que los derechos de las personas se vean fortalecidos y que no sean afectados o que no vivamos ningún tipo de retroceso, porque nuestro país tiene que evolucionar y no involucionar. Ministra, buenas tardes. En el marco del caso Fundaciones, ¿cuál es la reacción del Gobierno ante la publicación de una denuncia del séptimo juzgado de garantía por malversación de caudales públicos y omisión por el abogado Sergio Díaz, que incluso es contra usted y el presidente en calidad de querellado? ¿The Times? Mire, yo desconozco la existencia de esa denuncia y su contenido, por lo tanto difícilmente podría pronunciarme más cuando incluye ni más ni menos al presidente de la República.
Lo único que podemos decir y señalar como reiteración para recordar de que estos casos, el caso convenios, es un caso que hay que asumir con responsabilidad, ¿no? Hacer que las instituciones funcionen, que lo que tenga que investigar la justicia sea investigado para poder llegar a la verdad y si es que hay responsables que cometieron delitos, bueno, sean juzgados como tal. Y por otro lado, respecto a las responsabilidades administrativas que también sean esclarecidas y sancionadas como corresponden. Lo mismo para las denuncias que puedan ser presentadas hoy día, mañana, pasado mañana, también asumirlas con responsabilidad y no hacer usos abusivos de estos instrumentos jurídicos. Ministra, buenas tardes. Parecido respecto a lo que planteó el fiscal nacional, que dijo que las investigaciones de oficio que se habían abierto era precisamente porque se habían identificado hechos que tenían carácter de delito. En ese sentido, ¿qué acciones ha estado tomando el gobierno para, por ejemplo, dar celeridad a la investigación del Ministerio Público y como gobierno qué sanciones esperarían contra quienes resulten responsables? A ver, nosotros respetamos la autonomía del Ministerio Público y por lo tanto no podemos presionar a los tiempos que se necesite tomar el Ministerio Público para los procesos investigativos. Lo que nosotros hemos estado haciendo es poner los antecedentes que sean necesarios para sus investigaciones, lo que podemos contribuir con la información que tenemos desde acá, desde el Gobierno. También lo que hemos hecho con el Consejo de Defensa del Estado, donde le solicitamos al Consejo de Defensa del Estado, después de evaluar la situación y obviamente respecto a los avances que tenga el Ministerio Público, presentar una querella de ser necesario, pero es algo que le correspondería a solicitud del Gobierno adoptar y definir al Consejo de Defensa del Estado. Y por último, claro, la Fiscalía es el ente persecutor. Por lo tanto, el ente persecutor sí persigue posibles delitos, ¿no? Es lógico que ponga en el centro la configuración de posibles delitos y luego lo que sucede es que la justicia, recabando los antecedentes que presenta el ente persecutor o que puedan disponer otras personas jurídicas, ¿no? Pueda determinar si es que finalmente se configura o no el delito. Y ese es el procedimiento institucional que tenemos en nuestro país. El ente persecutor persigue delito y la justicia determina finalmente si lo hay o no con las pruebas y los antecedentes que tiene sobre la mesa. Entonces, lo único que podemos decir al final es que las instituciones tienen que funcionar. A todos probablemente nos gustaría que los resultados estén lo antes posible, pero eso depende del ente autónomo que está a cargo de perseguir esto. Bien, muchas gracias.